Muy bien, ya pueden comenzar con la presentación. Ya pueden comenzar. Perfecto, doctor. Muy bien, doctor. Cuando me necesiten que les cambie las láminas, ustedes me van diciendo, por favor. Perfecto, doctor. Bueno, buen día. Nuestro grupo es el grupo número 35, tema número 35. Hablaremos sobre el desarrollo de la epífisis, hipófisis, glándulas suprarrenales y sus respectivas anomalías. Mi nombre es Angie Frangeli Morales Pulido y mi grupo está integrado por Ramos Parada, Daniel Alejandro, Rangel Contreras, Rosa Cristal, Rodríguez Contreras, Gabriel Saúl y Sánchez Coelho Jesús Antonio. Comencemos por explicar lo que es la glándula pineal o la epífisis, pero para poder comprender esta glándula debemos saber que ella se encuentra ubicada en lo que es el epitálamo, y el epitálamo es el conjunto de estructuras que está formado por el triángulo de la vénula, la comisura venular, la comisura posterior y la glándula pineal. La glándula pineal se encuentra en lo que es el epitálamo, y este epitálamo se desarrolla a partir del techo de la porción dorsal de la pared lateral del diencéfalo, entendiendo por el diencéfalo como la estructura o la parte del cerebro que se encuentra ubicada entre lo que es el telencéfalo y el mesencéfalo. Inicialmente las protrusiones epitalámicas son grandes, pero más adelante llegan a tener un tamaño relativamente pequeño. Entonces se podría decir que la glándula pineal forma parte de lo que es el epitálamo y el epitálamo forma parte de lo que es el diencéfalo, estando el diencéfalo formado por lo que es el hipotálamo, el tálamo y el epitálamo. La glándula pineal es un órgano aplanado semejante a una piña de un color gris rojizo, la cual está unida al techo del tercer ventrículo por un pequeño ensanchamiento denominado receso pineal. Este receso pineal emite o se fija al tallo de la glándula pineal. Esta glándula está situada en la parte central del encéfalo, unida al techo del tercer ventrículo por este tallo corto y hueco de tejido no nervioso. Está en la parte central, justo por debajo de lo que es el esplénido del cuerpo calloso, por encima del mesencéfalo. Tiene un peso aproximado de 100 a 200 miligramos y un tamaño promedio de 5 a 8 milímetros de alto por 3 a 5 milímetros de ancho. La importancia de esta glándula radica en el control de los ritmos circadianos, entendiéndose por ritmos circadianos a todos los cambios conductuales, mentales y físicos que ocurren en un ciclo diario de 24 horas que están asociados con los cambios lumínicos. Podemos observar en la imagen como la glándula pineal es muy chiquita. Ok. En la imagen, la glándula es muy pequeñita, ella se encuentra justo en la parte central del encéfalo, como lo podemos visualizar en la imagen. Justo por debajo del esplénido del cuerpo calloso o el rodete. Ok. La formación e histogénesis de la epífisis. Ella se forma de la parte más caudal de la placa del techo de la parte posterior. Esta se transforma en lo que es el cuerpo pineal o la epífisis. En un comienzo aparece como un engrosamiento epitelial a nivel de la línea media. En la séptima semana se comienza a formar ya la evaginación propiamente dicha, que a nivel o a los 2 años de edad es que se termina de formar la glándula por completo. Esta se transforma a nivel de la séptima semana, séptima a octava semana, en un cuerpo sólido sobre el techo del mesencéfalo, que va a actuar como un canal a través del cual la luz pasa e influye sobre estos ritmos endocrinos y conductuales, que sería el ritmo circadiano. Cuando decimos que forma parte de los ritmos endocrinos, es que ella tiene una participación para la secreción de algunas hormonas sexuales. Las células de las paredes de esta glándula van a proliferar y se van a plegar para formar lo que son los pinealocitos, que serían las células propiamente dichas de la glándula pineal. Estas células en cortes histológicos se pueden observar como células grandes y claras con núcleos redondos, y en cortes convergénticas se pueden observar que son largas prolongaciones que terminan en forma de clava, que están en contacto con el endotelio capilar y cubiertas por la pía madre, que son invadidas por el tejido mesenquimatoso. Recordando que el tejido mesenquimatoso es aquel que deriva del mesodermo y que tiene finalidad conectiva. Este tejido mesenquimatoso es lo que me va a formar luego lo que es el estroma de la glándula, entendiendo por el estroma como el tejido propiamente dicho del órgano. Entre las hormonas producidas por la hipófisis tenemos que la función principal de esta es la secreción de la melatonina, la cual se produce
luego de la serotonina o por oxidación de la serotonina. Esta es secretada de acuerdo a la presencia de estímulos externos por medio de los cambios lumínicos. Este proceso se produce gracias a las células fotorreceptoras que tenemos en la retina, las cuales reciben la información de los cambios lumínicos y envían esta información por el tracto retino-hipotalámico a un núcleo llamado núcleo supraquiasmático. Este núcleo envía la información al núcleo paraventricular sobre el cambio lumínico si es de día o es de noche. Esta información se envía posteriormente a lo que son las neuronas de la médula espinal y estas le envían a lo que es el ganglio cervical superior. Finalmente, esta información llega a lo que es la glándula suprarrenal, se le da la información para que produzca la noradrenalina y esta finalmente viaja a la glándula pineal y le alerta a los pinealocitos para la producción de esta hormona, que es la melatonina. Esta melatonina participa en procesos biológicos de la regulación del ciclo del sueño, la vigilia, procesos de las gónadas, también forma parte importante del envejecimiento, enfermedades psiquiátricas, incluso se dice que tiene relación con el cáncer, con el aprendizaje y la memoria. Ella se produce mayormente en las noches, en el invierno, y se dice también que podría podría utilizarse como un tratamiento experimental para muchas enfermedades neurodegenerativas o psiquiátricas. Esto todavía está en periodo de estudios. La glándula pineal en los adultos se puede decir que es un depósito de calcio y que se puede también utilizar como punto de referencia en las radiografías del cráneo. Incluso una de las anomalías que presenta esta glándula es que al pasar del tiempo ella se puede calcificar ya que puede acumular fluoruro y forma cristales de fosfato que con los años endurece la glándula y ella produce menos melatonina. Por este motivo es que los adultos o al llegar a la vejez se producen descontroles con los ciclos del sueño, ya que se produce menor cantidad de la melatonina y esta es la que nos controla como tal lo que es el ciclo o el ritmo circadiano. La melatonina a nivel neuronal participa en el hipotálamo, en la hipófisis, en el hipocampo, en la retina y en la glándula pineal. Y a nivel de no neuronal, ella participa en lo que son las gónadas, el intestino, los vasos sanguíneos, entre otros. Tiene una función muy importante esta glándula a nivel de todo el sistema. Muchísimas gracias. Las imágenes que podemos ver acá, las imágenes que encontramos del lado izquierdo, la parte superior, podemos visualizar cómo se produce el engrosamiento pineal a nivel de la parte más caudal de la placa del techo. Este engrosamiento pineal a nivel de la séptima octava semana, como vemos en la imagen inferior, ya se forma de la epífisis propiamente dicha. A nivel de la séptima octava semana vemos cómo se forma ya el lóbulo occipital, el hemisferio cerebral, cómo está formado también lo que es el infundíbulo, el hipotálamo, el cuerpo mamilar. Ya se produce lo que es la glándula propiamente dicha. Ya a nivel de los 2 años, ya la glándula está completamente formada y desarrollada. En las imágenes que visualizamos a la derecha podemos ver cómo en la séptima semana se empieza a producir esa vaginación y a nivel de la octava semana ya vemos a la epífisis completamente formada, la vaginación ya formada de esta pequeña glándula, que cumple un papel muy importante. A continuación, mi compañero Daniel Parada con la glándula pituitaria o la hipófisis. Buen día, doctor. Mi nombre es Daniel Parada. Yo les voy a hablar acerca de la glándula pituitaria o la hipófisis. Bien, la glándula pituitaria o hipófisis es una glándula endocrina. Tiene el tamaño aproximado de un guisante y un peso de 0.5 gramos en el varón y de 1.5 gramos en el caso de la mujer multípara, es decir, la mujer que ha parido 2 o más veces. Esta glándula se encuentra localizada en una región específica del hueso esfenoides, llamada la fosa hipofisaria. Específicamente, se encuentra ubicada en la fosa craneal media, en la cara superior de la parte superior de este hueso. Se encuentra conectada mediante un tallo superior con el centro del rombo hipotalámico del hipotálamo. Es importante mencionar que la glándula pituitaria se encuentra vinculada de manera funcional y anatómica al hipotálamo. Además, la mayor parte de esta glándula se encuentra contenida en un estuche osteofibroso llamado celda hipofisaria. Además de estar contenida en esta fosa del hueso esfenoides,
La fosa hipofisaria se encuentra delimitada en su parte superior con el quiasma óptico. Ajá. Bien, ¿cuál es la función de la glándula pituitaria? Hay que tomar en cuenta que la glándula pituitaria o hipófisis tiene una característica muy importante, que es que se encuentra integrada por dos lóbulos. Estos lóbulos tienen orígenes embrionarios completamente diferentes, lo que lo hace una glándula muy particular. El lóbulo anterior, o adenopófisis, tiene la función de producir 6 hormonas. Estas hormonas regulan el crecimiento y el desarrollo, y son la somatotropina, u hormona del crecimiento, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, la hormona adrenocorticotrofina, o ACTH por sus siglas en inglés, la hormona tirotropina y la prolactina. Estas hormonas se encuentran vinculadas a la regulación de la función de la tiroides, de la corteza suprarrenal, de las glándulas suprarrenales, de las gónadas y de las mamas. Además, el otro lóbulo de la glándula pituitaria o hipófisis, también llamado neurohipófisis, tiene la función de regular la osmolaridad del medio celular de las células del cuerpo. Es muy importante tomar en cuenta que la osmolaridad es un parámetro fisiológico muy importante, se refiere a la concentración de moléculas capaces de realizar la presión osmótica en todo el cuerpo. Bien. Ok, ahora, el origen embrionario de esta glándula. La glándula pituitaria tiene, como ya dije, tiene dos lóbulos que tienen orígenes embrionarios completamente diferentes. Estos dos lóbulos provienen de dos primordios ectodérmicos que inicialmente van a estar separados. Estos primordios son el divertículo hipofisario o bolsa de Rathke y el divertículo neurohipofisario o proceso infundibular. El divertículo hipofisario, que va a dar lugar a la adenopófisis, tiene origen como una placoda ectodérmica del techo del ectodermo orofaringeo o estomodeo, ¿sí? O boca primitiva. A partir de la tercera semana, debido a la acción de la proteína morfogénica ósea 4 y el factor de crecimiento de fibroblastos 8, una parte de este tejido, esta placoda, se va a comenzar a invaginar y a dorsalizar, dirigiéndose a lo que posteriormente va a formar el suelo del diencéfalo. A partir del segundo mes, ya va a estar completamente integrada en esta estructura, para dar lugar a la adenopófisis. El segundo divertículo o segundo lóbulo va a tener su origen en el divertículo neurohipofisario o proceso infundibular. Este proceso infundibular es una evaginación del tejido ectodérmico del tercer ventrículo, del diencéfalo. Este proceso infundibular va a comenzar a evaginarse aproximadamente al mismo tiempo que la evaginación del techo ectodérmico del estomodeo, y al igual que la bolsa de Rathke, va a estar completamente integrada con esta última dentro del suelo del diencéfalo al finalizar el segundo mes. Ahí, como puede ver en la imagen, se observan los tejidos que van a formar esa estructura. Bien, finalmente yo le voy a hablar acerca de la influencia que tiene la notocorda en la formación de la hipófisis o glándula pituitaria. Bien, la notocorda es una estructura muy importante dentro de todos los embriones humanos. Esta estructura está relacionada con la formación de diversos tejidos y diversos órganos. Esta estructura comienza a formarse alrededor de los días 16 y 19. Y entre sus muchas funciones se encuentra el proceso relacionado con la inducción neuronal del disco trilaminar. Esta inducción neuronal se logra a través de 3 proteínas: la cordina, la anogina y la folistatina. Es de notar que no solamente la notocorda libera estas proteínas, sino también el mesodermo precordal y el nódulo organizador. Estas 3 proteínas son codificadas por 3 genes que se expresan dentro de la notocorda. La función de estos genes es participar en la inducción de la placa neural, como ya lo mencioné. Esto lo logran antagonizando la acción de la proteína morfogénica ósea 4, neutralizando el ectodermo y convirtiendo el mesodermo en notocorda y el mesodermo paraxial. Bien, estos inductores son los que luego van a dar lugar a formar los tejidos del prosencéfalo, es decir, el telencéfalo, que posteriormente va a dar lugar a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que entre muchas otras estructuras tiene el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis. Bien, a partir de estos inductores se va a formar la hipófisis entre la tercera o la cuarta semana. Por lo tanto, es válido concluir que la notocorda sirve como una estructura antecesora e inductora de los tejidos que posteriormente van a dar lugar
a la glándula pituitaria. Ahí, como puede ver en la imagen, se nota la notocorda en el embrión. Y más adelante, en posición anterior, la bolsa de Rathke. Bien, ahora mi compañera Rosa les va a hablar acerca de la evolución más completa de la glándula pituitaria. Muchas gracias. Buen día. Yo voy a dar paso a la explicación de la evolución de las estructuras que integran a la glándula pituitaria o hipófisis. Tenemos la evolución de la bolsa de Rathke, que, como mencionaba mi compañero Daniel, es el divertículo hipofisiario que provenía desde el techo del estomodeo o la cavidad oral primitiva hacia el suelo del diencéfalo. Esta bolsa se comienza a formar cuando el embrión tiene 3 semanas y produce unos fenómenos inductivos el diencéfalo, los cuales me van a integrar que esta bolsa se forme. Por eso, la proteína morfogénica del hueso 4 y el factor de crecimiento fibroblástico 8 estimulan a que se forme la bolsa de Rathke, pero solamente a su formación. ¿Por qué? Porque su evolución definitiva para dar paso a sus estructuras posteriores va a estar dada por los genes de homeosecuencia, HX1, LHX3 y LHX4. Si estamos hablando de que es una bolsa, es porque tiene una pared anterior y una pared posterior, con una cavidad central. Por eso, las células que se encuentran en el interior de la bolsa, en el embrión temprano, están originados a partir de la cresta anterior de la placa neural. La bolsa de Rathke tiene unos objetivos. ¿Cuál va a ser su objetivo? Inicialmente se produce como una evaginación, que va a ir desde la parte inferior a superior. Por tanto, su objetivo va a ser rodear al infundíbulo como una copa de doble capa para mantener el contacto. Porque recordemos que ambas estructuras tienen que fusionarse para dar la glándula. ¿Qué sucede? La bolsa, sus paredes va a sufrir una evolución. La pared anterior es la que tiene mayor ensanchamiento, lo cual me va a dar la porción distal o lóbulo anterior de la hipófisis. La cara interna o la denominada cara posterior es aquella que me va a dar la porción intermedia o lóbulo intermedio. Esta es la más rezagada, es aquella que no se desarrolla en toda su totalidad y por tanto no tiene una función muy determinante en el organismo. Ambas porciones, tanto la anterior como la posterior, están separadas por un lumen, el lumen residual, que presenta una forma de hendidura. Recordemos que la bolsa de Rathke tiene que ir desde el estomodeo hacia el diencéfalo. Por tanto, a medida de que evoluciona y atraviesa la estructura primaria del esfenoides, va dejando unos remanentes. Dichos remanentes tienen que ir siendo eliminados, porque si no es cuando va a producir los craniofaringiomas. Esto va a ser más explicado a continuación. Pero ¿qué tenemos? Tenemos que la bolsa de Rathke tuvo 3 procesos. El primero, la aparición en la 3ª semana. El segundo, el contacto con el infundíbulo en la 5ª. Y por último, como se observa en la nota de la parte superior izquierda, la bolsa tiene que perder contacto con el epitelio de origen, es decir, con la cavidad oral primitiva. Y eso se va a dar al final del 2º mes del desarrollo embrionario. Bien, en cuanto a la segunda estructura tenemos al infundíbulo. El infundíbulo es el divertículo neurohipofisiario. Él está en mayor contacto con lo que sería el hipotálamo. ¿Por qué? El hipotálamo tiene unas células las cuales me envían unas prolongaciones hacia el proceso infundibular, ya que el hipotálamo, las hormonas que produce van a ser reservadas en el lóbulo posterior de la hipófisis. Inicialmente, el infundíbulo es el proceso contrario a la bolsa de Rathke. Es una invaginación que va a ir desde el suelo del diencéfalo, esperando el contacto de la bolsa. Sus paredes son muy delgadas, pero como toda estructura que va evolucionando, sus células se solidifican por la proliferación de las neuroepiteliales. ¿Qué pasa? Estas células luego se diferencian en pitubicitos,
que son simplemente las células que integran el lóbulo posterior de la hipófisis, es decir, la neurohipófisis. Los pituicitos se relacionan con las células de la neuroglia, que son como también las células gliales, que son prácticamente las segundas neuronas del sistema nervioso central, pero que a diferencia de estas no tienen ni axones ni dendritas. Como manera de repaso, tenemos las moléculas de inducción que produce el diencéfalo. El lóbulo anterior e intermedio tenemos al factor de crecimiento fibroelástico 8 y la proteína morfogénica del hueso 4, que fueron las que me ayudaron a producir la bolsa de Rathke, y la familia de los Wingles, WAN5A. En cuanto al lóbulo posterior, tenemos a los genes LIM-homeobots LHX2. Recordemos que el lóbulo posterior es el dado por el infundíbulo. Bien, ahora hablaremos de las estructuras que integran a estos precursores. La bolsa de Rathke dio paso a la adenohipófisis y el infundíbulo dio paso a la neurohipófisis. La adenohipófisis tiene 3 porciones. El lóbulo o la pared anterior es el engrosamiento que va a dar a la porción más importante, porque tiene bajo su responsabilidad la producción de 5 hormonas. La porción tuberal es la pequeña extensión que se observa en la imagen como la prolongación de la parte superior, que va a ser la que rodea al tallo infundibular del proceso de la neurohipófisis. Y la pared posterior es aquella que mencionábamos como la cara interna de la bolsa de Rathke, es aquella que quedó rezagada y no tiene gran importancia en humanos. En cuanto a la neurohipófisis, vamos a hablar desde proximal a distal. Inicialmente tenemos a la eminencia media, la cual es la porción más proximal del infundíbulo, es la que me corresponde a recibir las prolongaciones de las células neurohipotalámicas. En segunda porción tenemos al tallo infundibular, la cual es la que me recibe a la parte tuberal de la adenohipófisis. Y por último, la pars nerviosa o lóbulo posterior, que es la parte distal del infundíbulo que almacena las hormonas producidas por el hipotálamo. Estamos mencionando las hormonas, por tanto vamos a dar explicación a las mismas. La hipófisis se divide en lóbulo anterior, lóbulo intermedio y lóbulo posterior. Tanto el anterior como el intermedio pertenecen a la adenohipófisis y son las que tienen la importancia de la producción de hormonas. Iniciaremos con la hormona de la adrenocorticotrofina, o ACTH. Es aquella que se encarga de producir los glucocorticoides en nivel de la corteza suprarrenal. Las gonadotrofinas, como la folícula estimulante o FSH y luteinizante o LH, son aquellas que en la mujer me ayudan a controlar los procesos de la ovulación y del embarazo, pero que en el hombre me ayuda a producir los espermatozoides y la testosterona respectivamente. Tenemos la tirotrofina o TSH, que es aquella que se encarga de activar las funciones respectivas de la glándula tiroides. La somatotrofina o STH es la hormona del crecimiento, pero no solamente eso, me ayuda a controlar los procesos de metabolismo y regulación de los electrolitos. En cuanto al lóbulo posterior, tenemos que este no se encarga de producir hormonas, sino que me las almacena. ¿Cómo las almacena? Por las medios de la eminencia media que me recibe las hormonas producidas por el hipotálamo. Ellas me van a almacenar oxitocina y vasopresina. La oxitocina es aquella hormona conductual de los procesos sexuales y sociales, así como emocionales y conductuales, y la vasopresina es la denominada hormona diurética que se encarga de la regulación de los líquidos y de la expulsión de la orina del organismo. Muchísimas gracias. A continuación los dejo con mi compañero Gabriel, que va a dar paso a la explicación de las anomalías de la hipófisis. Buen día, me corresponde hablar sobre las anomalías de la hipófisis, que son aquellas causadas desde el momento del nacimiento, o desde el momento, mejor dicho, desde que se empieza el crecimiento del embrión, ¿sí?
Como primero encontramos la aplasia. La aplasia es la ausencia total de la hipófisis y es incompatible con la vida postnatal debido a que no va a tener la parte de desarrollo y crecimiento del recién nacido, ni va a ayudar a la parte hormonal, tanto de las glándulas suprarrenales como de la hipófisis. Como segundo tenemos la hipófisis faríngea, que es cuando hay una persistente, un remanente en el tallo de la bolsa de Racle, por lo tanto la hipófisis queda unida al techo de la bucofaringe. En algunos casos, esta misma en algunos casos, que esa misma porción lo que va a hacer es crear un cúmulo de células que van a crear lo que son los craneofaringiomas. Tienden a tener alguna conexión directa con el bucofaringeo, en algunos casos pasa a la cavidad bucal y llegar a complicar al recién nacido. Tenemos también las hipófisis ectópicas que se producen cuando una parte de la bolsa de Raple queda retenida junto al epitelio de origen durante la vida postnatal, ya que se puede generar craneofaringiomas, como lo venía diciendo. Estos mismos craneofaringiomas vienen también dados por una complicación en lo que es la bolsa de Ratle, ¿sí? Por los cúmulos de células. Este mismo craneofaringioma es la formación de tumoración, aparte de a partir del resto de las bolsas de Racle, y esto puede formarse dentro de la silla turca, crear complicaciones tanto en el crecimiento, pueden hacer complicaciones en la parte visual, ya que hace presión directa a la parte ocular, ¿sí? Y como último tenemos también la falta de hormonas hipofisiarias, que es la más común que se ve actualmente, o una de las más recurrentes, debido a que se pueden presentar cuando no hay producción o hay sobreproducción de las hormonas hipofisiarias. En estos casos podemos ver lo que es el enanismo, cuando no hay producción, ya que los huesos pues, no crecen al debido tiempo por falta de la célula, y en algunos casos el gigantismo cuando hay sobreproducción de las células hipofisiarias. ¿Cómo la cambié? Ajá. Como segundo tenemos las glándulas suprarrenales, ¿sí? Las glándulas suprarrenales pues son dos estructuras retroperitoneales, la derecha en forma piramidal y la izquierda en forma semilunar. Ambas están situadas encima de los riñones y su función consiste en regular respuestas al estrés, liberando cortisol, a la síntesis de los corticosteroides, principalmente el cortisol y las catecolaminas, sobre todo la adrenalina. Se debe tener en cuenta que la glándula suprarrenal izquierda no es del todo superior, sino va más hacia medial. Además, en otras especies, pues está situada en otras zonas del organismo y es por ello que se aconseja que se le denomine glándulas adrenales. Se encuentran también irrigadas por ramas de la arteria frénica inferior y la arteria suprarrenal y por la arteria polar superior. También incluye lo que es el arco axorrenal del riñón. En cuanto a la corteza suprarrenal o el esbozo de la corteza suprarrenal, aparece en la sexta semana del desarrollo de la pared dorsal de la cavidad peritoneal, en el epitelio celómico ubicado entre la raíz mesentérica y la gónada primitiva, ¿sí? Esta está situada rodeando la circunferencia, la glándula suprarrenal, y su función es la de regular varios componentes del metabolismo, como la producción de los mineralcorticoides y glucocorticoides, que incluyen la aldosterona y el cortisol. La aldosterona nos va a ayudar en lo que es el proceso regulativo de las presiones venosas y en algunos casos ayudar también en el mismo metabolismo de eso, ¿sí? En cuanto al cortisol, nos va a ayudar en lo que es en los procesos de estrés, ya que se liberan en sangre y ayudan a disminuirlos. Todo eso a través de las tres zonas de la corteza suprarrenal. Sus células proliferan y forman cordones que invaden el mesodermo, que luego se independizan, que es lo que me va a hacer esta corteza suprarrenal, y forman la corteza provisoria fetal. Todo esto comienza ya a funcionar desde antes del nacimiento y ayudan literalmente en el proceso de desarrollo del feto. En cuanto al esbozo de la médula suprarrenal, consiste en un grupo de células
que se desprenden de las crestas generales. Dicho grupo de células emigran en directo de la corteza, quedando allí atrapadas. Tras formar médula desarrollan cordones y se convierten en células cromafines de la médula suprarrenal definitiva. El citoplasma de las células cromafines desarrollan catecolaminas, que son una de las más importantes, y desarrollan a partir de esta todo este tipo de hormonas, ¿sí? Todo esto a partir de la 10ª semana de vida prenatal. Cuando hablamos en la parte de la médula suprarrenal, hay que destacar bien lo que son las zonas de la corteza, como es la zona glomerular, que es la que está encargada, que es la más superficial, de los minerales corticoides, como lo dije anteriormente, sobre todo de la aldosterona, que está presente en grupos redondeados a manera de cordones ovoides. En la zona fascicular, que es la zona media, está encargada de la producción también de glucocorticoides, principalmente del cortisol, cerca del 95%. Es la capa más abundante, la más espesa, y las células pues están formadas en forma de columnas separadas por tabiques de tejido conectivo y capilares. Y la última zona, la zona reticular, encargada de la producción de andrógenos, principalmente los estrógenos y la testosterona. Es la capa materna la que está literalmente más unida a los riñones o a la parte renal, y es como la capa es la capa de transición conformada por células pequeñas muy juntas y colocadas irregularmente, con cordones estructurados y anastomosados. Ya que tenemos un problema. Ajá. Vamos directamente ahora con lo que es el crecimiento de la glándula suprarrenal, que literalmente el crecimiento de la glándula suprarrenal crecen considerablemente y sobresalen de la cavidad peritoneal y se sitúan encima de los riñones, ¿sí? Además son rodeadas por una cápsula de tejido conectivo que se deriva del mesodermo. En el momento del nacimiento, el tamaño es relativo de las glándulas suprarrenales y es muy grande, ¿sí? La corteza provisora representa un 80% del volumen total de toda la glándula suprarrenal, pero a medida del tiempo comienza a involucionar y desaparecer hasta aproximadamente el 2.º año de vida. En cambio, la corteza definitiva aumenta de tamaño y genera zonas glomerulares fasciculadas y reticulares que se caracterizan. Las dos primeras se forman antes del nacimiento y la tercera a los 3 años de edad, ya cuando la parte provisora ya se ve disminuida, ¿sí? Las glándulas suprarrenales comienzan a funcionar en la vida prenatal cuando la corteza provisora elabora andrógenos y la corteza definitiva produce los glucocorticoides propio del cortisol y las mineralcorticoides como la aldosterona. La deshidroepinaldosterona se sintetiza a partir del acetato y el colesterol procedente de la sangre materna. En cambio, los glucocorticoides y los minerales corticoides se sintetizan a partir de progesterona procedente de la placenta, aunque también se sintetizan a partir del colesterol. Durante la primera mitad del embarazo, la actividad de la corteza es literalmente es regulada por la hormona de la placenta, la gonadotropina coriónica, mientras que en la segunda mitad del embarazo es controlada por la hormona la hormona de la hipófisis fetal, la corticotropina. En estos casos podemos ver aquí en las imágenes cómo entre la 6ª semana, la 7ª, la 8ª semana y ya en el momento del recién nacido tenemos cambios en lo que es la parte del epitelio en cuanto a lo que es el mesodermo y las células de la cresta cromafines cuando empieza su migración y sus cúmulos para crear lo que es la corteza adrenal provisora o fetal. También tenemos ya el momento del nacimiento como la zona glomerular, ¿sí?
que es la capa más externa de la glándula suprarrenal, pues ya crea como su capa externa, por así decirlo, ya, y la zona fascicular, que es la capa intermedia, ya tenemos los tabiques identificados. A su vez, la capa más interna ya nos encuentra rodeado lo que es la médula adrenal. A continuación, le dejo a mi compañero Jesús Coelho. Buenos días, en esta oportunidad vamos a explicar un poco sobre lo que es la evolución de las glándulas suprarrenales. Podemos observar en esta gráfica cómo tenemos lo que son cada uno de los pasos o cada una de las fases que lleva a cabo la glándula suprarrenal para iniciar desde que es un primordio o un emboso para posteriormente lo que es su formación definitiva. Primeramente tenemos en la primera imagen con una letra A, podemos observar en color rosado lo que sería un primordio o un emboso o el inicio de lo que sería la producción de esta glándula suprarrenal, que sería alrededor de la 6ª semana de vida prenatal. Posteriormente, en la parte B, podemos observar en color azul cómo las células que provienen de las crestas neurales que van a formar lo que sería la médula adrenal o suprarrenal empiezan a introducirse en el emboso del primordio de la corteza, que para este momento será la corteza provisora o definitiva para iniciar el proceso de encapsulamiento. Esto alrededor de la 7ª semana de vida prenatal aproximadamente. En la parte C podemos observar cómo incluso continúa el proceso de encapsulamiento de estas células que formarán la médula, pero podemos observar en color amarillo cómo se va formando o inicia lo que es la formación de la corteza provisora o corteza fetal, también denominada como corteza primaria que tenemos en la parte C. Posteriormente, en la parte D continúa la formación de la corteza provisora o fetal. Vemos una pequeña marginación en la parte media y vemos cómo las células que formarán la médula ya se han formado por completo. En la parte E podemos observar cómo ya se está empezando a formar una de las primeras zonas que formarán la corteza definitiva, la cual es la zona fasciculada, que está en color naranja. Luego, en la parte F podemos observar la glándula suprarrenal de justamente un recién nacido. Podemos observar que esta tiene unas dimensiones bastante voluminosas debido a que, como contó mi compañero Gabriel, en un principio la corteza provisora fetal va a representar aproximadamente el 80% de lo que sería el total de la glándula suprarrenal, pero posteriormente esta va a ir disminuyendo progresivamente. Podemos observar cómo se ha formado otra zona, como sería la zona glomerular, es decir, tenemos ya dos zonas, la zona fascicular y la zona glomerular en un color, podemos decir, rojo. Bien. Posteriormente, la parte G, podemos observar una glándula suprarrenal de aproximadamente 1 año de vida postnatal. Podemos observar cómo la corteza provisora o fetal se va degenerando y va desapareciendo progresivamente. Además de esto, podemos observar cómo evidentemente se ha empezado a disminuir el tamaño de lo que sería la glándula suprarrenal en comparación al momento del nacimiento. Y por último, podemos observar una glándula suprarrenal de 3 años o aproximadamente 4 años de vida postnatal. Podemos observar evidentemente que la corteza provisora fetal ha desaparecido y se ha degenerado por completo. Y por último, se ha formado la última zona de la corteza definitiva, como es la zona reticular. Como bien explicó mi compañero hace un momento, esta zona reticular se forma a partir de los 3 años de vida postnatal. Muy bien. Además de esto, es importante acotar que durante la primera mitad del embarazo, la actividad de la corteza provisora o corteza fetal va a estar regulada por una hormona, la cual va a proceder de la placenta, como es la gonadotrofina coriónica o sus siglas en inglés HCG. Mientras que durante la segunda mitad del embarazo, así como durante toda la vida postnatal, esta va a estar regulada por otra hormona que va a proceder de la hipófisis fetal, como es la denominada corticotropina o adrenocorticotropina o ACTH, la cual fue explicada anteriormente por mi compañera Rosa, la cual se encarga de estimular la producción de glucocorticoides como el cortisol. Muy bien. En la imagen que se encuentra en la parte superior izquierda podemos observar lo que sería una estructura a modo de repaso de lo que sería la glándula suprarrenal. Podemos acotar que esta imagen es de una glándula de mínimo 3 años de vida postnatal. ¿Por qué? Porque presenta una zona reticular, que como bien hemos explicado anteriormente, esta se forma a partir de los 3 años de vida postnatal. Podemos observar en la parte superior una zona glomerular, una zona fascicular o más interna y una zona reticular. En la imagen que se encuentra a un lado en la parte derecha, tenemos una vista un poco más detallada y un poco más específica de lo que sería la glándula. Podemos observar de color verde lo que sería una cápsula. La cápsula es simplemente una porción de tejido conectivo que proviene del mesodermo. Podemos observar también las células que forman la médula procedentes de las crestas neurales, la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular.
Además de esto, también tenemos lo que son las hormonas que secreta esta glándula suprarrenal. Esto va a depender si es de la corteza o de la médula. Por ejemplo, tenemos lo que es la deshidroepiandrosterona. La deshidroepiandrosterona, esta se va a sintetizar directamente de lo que es a partir del acetato o también del colesterol y va a proceder de lo que es la sangre materna. Mientras que por otro lado tenemos los glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol, y los mineralocorticoides, como la aldosterona, que, para explicar un poco más a detalle, la aldosterona es la hormona que se encarga de regular la presión arterial, así como la cantidad de sal y de potasio que se encuentra en el organismo. Estas se van a sintetizar a partir de lo que es la progesterona procedente de la placenta y en algunos casos a partir del colesterol. Como último punto a detallar, vamos a hablar un poco sobre lo que son las anomalías que presenta o que pueden presentar estas glándulas suprarrenales congénitas. Entre ellas encontramos lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita. Entendemos por hiperplasia que es simplemente la producción excesiva o la producción de más de lo que serían las células que formarán determinado tejido y esto a su vez se va a unir para formar un determinado órgano. La hiperplasia suprarrenal congénita es simplemente un trastorno del metabolismo de los corticoides como el colesterol que se transmite genéticamente. Esto se caracteriza por una corteza suprarrenal que produce una cantidad excesiva de andrógenos, por lo cual va a llevar a que este va a aumentar notablemente sus dimensiones. Todo esto es debido a que es producido porque las células que tienen esta corteza no van a tener una enzima determinada, la cual se va a encargar de la elaboración del cortisol, lo cual, debido a que no hay producción de este cortisol, obviamente va a haber un aumento en la producción de la adenocorticotropina, la cual va a multiplicar la cantidad de andrógenos y va a aumentar exponencialmente el tamaño de la corteza suprarrenal. En el caso de los fetos femeninos, este tipo de anomalías puede presentar lo que sería un eventual o un habitual hermafroditismo o también lo que sería un aumento de sus genitales externos, mientras que en los fetos masculinos, en un principio, los genitales externos son totalmente normales, pero posteriormente, durante la etapa postnatal, cuando se deja la infancia, cuando se deja la niñez y se entra a la infancia, podría presentar lo que sería un aumento acelerado y anormal desde el punto de vista esquelético. También es importante acotar que para las personas que pueden presentar esta anomalía, también pueden presentar una serie de desequilibrios hormonales, como por ejemplo, tendríamos que sus cuerpos podrían no producir la cantidad suficiente de aldosterona, que como hemos dicho y lo repetimos, controla la presión arterial y los niveles de sal y potasio que tenemos en el organismo. En cuanto a la imagen que tenemos en la parte inferior derecha, podemos encontrar un ejemplo bastante explicativo de lo que sería esta anomalía. Tenemos los genitales externos de una niña de 6 años de edad, en el cual se puede observar que tiene el tamaño del clítoris bastante voluminoso, bastante aumentado, mientras que por otro lado tenemos la fusión de sus labios mayores, formando una estructura parecida o similar a lo que sería un escroto masculino. Por eso es que hablamos de un hermafroditismo o de un aumento de sus genitales externos. Por otro lado, ya dejando esta anomalía de un lado, tenemos otro tipo de malformaciones o anomalías. Estas pueden ser muy poco frecuentes, es decir, puede presentarse poco, pero puede ocurrir. Estas pueden ser unilaterales en una glándula o bilaterales, pueden ocurrir en ambas glándulas. Como por ejemplo tenemos la agenesia. La agenesia es simplemente la no formación de un tejido y por ende de su órgano por la no presencia de su primordio inicial o de su emboso. Por otro lado, la hipoplasia es todo lo contrario a la hiperplasia. Es la no formación de un tejido porque no se produjo la cantidad suficiente de células que lo formaran. Y por último tenemos a la ectopia. La ectopia es básicamente la formación de un tejido y por ende de su órgano en una ubicación anormal o no en la ubicación habitual en la que normalmente se formaría. Como por ejemplo, la glándula suprarrenal se forma por encima o en una posición supra con respecto a los riñones. Vamos a suponer por un momento que no se forma por encima de los riñones, sino lateralmente a ellos o en alguna otra porción del organismo. Estaríamos en presencia de una ectopia. Muy bien, como retroalimentación, para terminar esta explicación, podemos definir que tanto la glándula pituitaria como la glándula pineal son muy importantes para lo que sería el proceso endocrino del organismo. Además que cada una de ellas se une a la porción del diencéfalo, tanto anterior en un caso como posterior en otro, por lo que sería un tallo, en un caso un tallo infundibular y por otro caso un tallo no nervioso de color rojo que sería hueco y bastante corto. Pero ambas glándulas, así como las glándulas suprarrenales, son muy importantes para lo que sería todo lo que tiene que ver con el sistema endocrino y que una se encarga de regular a la otra, como por ejemplo en la parte de la hipófisis con la adenocorticotropina ayuda a la corteza suprarrenal. Eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención.